día, queridos amigos, nuevamente juntos con los Navegantes 3.0. Padre José Luis Cajerano, un placer, como siempre, poder compartir este espacio con vos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí estamos comenzando una nueva edición de esta serie de programas que hacemos en torno a la red de informática en América Latina. Nos queremos meter con ustedes de lleno en un tema que es cómo la iglesia hoy se comunica, cómo la iglesia... Viste que hay muchos problemas de comunicación siempre. Según dicen que el 90% de los problemas de las personas es por comunicación. Decimos estamos conectados pero no comunicados? Claro. A veces nos pasa, ¿no? Bueno, y entonces la iglesia también se plantea ese tema no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Cómo se vincula en su comunicación interna. Y ha generado una red de informática, una red de comunicación, una red de contactos, a través de la cual, bueno, hace pasar esta información. Pero hoy nos quedó un tema pendiente de la semana pasada. Te lo quería decir porque hoy vamos a hablar de los pilares, pero nos quedó justamente que la semana pasada íbamos a hablar qué es o qué entendemos sobre cultura digital, ¿verdad? Claro, pues yo te puedo hablar a vos de conectividad, te puedo hablar de redes, te puedo hablar de estar conectado, como decíamos recién, pero esto también no es solamente un hecho de la herramienta de conectividad, sino que es una cultura hoy. Bien. Una cultura comunicacional, una cultura, se le llama cultura digital, cultura comunicacional. Viste que la gente dice, uy, no entiendo nada, no me sé manejar. Y fundamentalmente, ¿a qué apunta el término cultura? Yo te cuento, si querés, una experiencia de la semana pasada, que estoy cursando unas materias que tienen que ver con la comunicación en un máster, y nos pasaron un video, ¿no?, sobre la estrategia de Coca-Cola para vender su producto. Bueno, la estrategia se fundaba en hacer cultura, o sea, no ya venderte algo, ¿no? No ya solo una publicidad, ¿no?, sino instalar en la cultura, ¿no?, la necesidad de tomar Coca-Cola. Increíble. ¿No? Sí, perfecto. O sea, la cultura es una gran vía de comunicación. ¿Cómo te llegaron a vos un montón de valores de tu familia? Y bueno, a través de la cultura. ¿Cómo hizo las tribus o los pueblos tales en trasladar, ¿no?, de una generación a la otra formas de vida, costumbres, hábitos a través de una cultura? Entonces uno dice, bueno, nos encontramos con la cultura azteca. Viajé a México y me encontré con la cultura azteca. Después ahora empiezan a aparecer nuevas expresiones, culturas juveniles. Que entonces tenés el grupo de los... ¿viste los chicos en tribus urbanas? Exactamente. Bueno, son subculturas en realidad, ¿no? Cultura, para que reúna las características de cultura, debe tener muchos más elementos. Pero la cultura en sí misma, para entender lo que es una gran vía de comunicación. Y de hecho el Papa en la Evangelii Gaudium, justamente lo que nos habla es de evangelizar la cultura, ¿no?, que el Evangelio impregne esta cultura y que también la cultura sea la que de alguna manera lleve el Evangelio, sea vehículo del Evangelio y ayude a la gente a conocer a Jesucristo. Y la cultura tiene expresiones, por un lado, por ejemplo, modo de vestirse, ¿viste? La indumentaria, vos decís, esto es de tal cultura porque ya te das cuenta por la ropa que utilizan, ¿viste? Las ropas típicas. Expresiones, por ejemplo, la indumentaria, por ejemplo, las canciones. La comida. Las comidas, sobre todo, viajé a tal lado y comí tales y tales pescados o qué sé yo, porque en esa zona la cultura también se impregna de lo que tiene en el medio, ¿no? O sea, exactamente. Bueno, las expresiones culturales no son toda la cultura. Ajá. Las expresiones, lo mismo que tu rostro no es toda tu persona. Claro. Pero la expresión, el rostro es a través de lo cual uno llega a tal o cual cultura. La cultura es lo que está dentro, que es el valor que anima ese modo de vida. Clarísimo. Lo que anima ese estilo de vida. Entonces, en tal cultura, uno a partir de las comidas, a partir de la indumentaria, de las costumbres, empieza a intuir cuál es el estilo de vida de Entonces la cultura digital sería justamente los valores que sustentan este nuevo ámbito, este nuevo continente, ¿no? Entonces tenemos que evangelizar la cultura digital, llevar a Cristo, como decía el Papa Juan Pablo, no tengáis miedo a las nuevas tecnologías, no tengáis miedo a llevar a Cristo a este nuevo ámbito, ¿verdad? Cuando uno enfrenta una cultura, lo primero que tiene que hacer es detectar esos valores. Porque la cultura adentro tiene como una especie de máquinas, que son las productoras de valores, que se llaman matrices culturales. Entonces, esta cultura educa a sus hijos de una manera. Esta cultura
comunica la verdad de esta manera. Esta cultura tiene una organización social y política de esta manera. Y no se organizan así nomás, sino que se organizan de acuerdo a un valor, un valor social. No comunican de acuerdo a cualquier manera, comunican de acuerdo a una concepción de la verdad. Estas máquinas que están adentro de la cultura que no se ven, ¿no? Uno puede hacer el camino como si fuese el viaje al fin del mundo, al centro del mundo, sí, sí. y tomar desde la expresión cultural, hacer el recorrido hasta la matriz cultural. Y detectando la matriz cultural, uno ve el valor que esa cultura sostiene. Por ejemplo, en el tema de la familia. ¿Cómo organiza sus familias? Claro. Bien, la cultura digital también tiene adentro de ella valores que la soportan, que la sustentan. Modo de pensar la familia, modo de pensar la comunicación, modo de pensar la política, modo de pensar la educación. Bueno, esos modos están entonces dentro de la cultura digital. Concluyendo entonces este punto, que era un punto que nos quedó de alguna manera pendiente de la semana pasada, es decirles a ustedes, bueno, no solamente están las herramientas para comunicarse, sino que además estamos en un contexto cultural. Ya toda la cultura de hoy está como influenciada por ciertos modos y ciertos valores que las mismas herramientas de la conectividad van trasladando a esta cultura digital. No todo es bueno. Obviamente. El chico que se encierra con la computadora y se pasa horas y horas y horas en la pantalla no es bueno. Tal cual. Pero sí también es bueno el modo gratuito que tienen hoy muchas formas de comunicación y de trasladarse aplicaciones. Es parte de la cultura digital. Hoy pasamos una aplicación, toma una aplicación, porque todo eso favorece la comunicación. Entonces siempre la cultura va a tener lo que se llaman valores y desvalores. Nosotros trataremos desde la cultura cristiana también, ver cómo dialogan ambas culturas. Muy bueno. Bueno, entonces antes de pasar a los pilares de la Real, vamos a navegar un poquito su página con un trabajo que nos preparó nuestro señor director Adriana Matucci. Gracias, por favor. Bueno, entonces ya saben ustedes que pueden ingresar a la página de la Real para allí también conseguir no solo enterarse qué es lo que es la Real, qué es lo que estamos haciendo en este programa, sino también aprovechar esas redes, esos contactos que nos da esos documentos. Y ahora nos vamos a dedicar a comentarles los pilares de la Real. Vamos a utilizar la misma metodología, yo me voy a centrar en la lectura del texto y Cote le va a poner la música. Yo digo la letra, Cote pone la música, que es el que está impregnado de esta cultura de la Real, ¿no? Y el primer pilar dice, llegar a los últimos y más necesitados eliminando la brecha digital. Implica una sensibilidad y una atención privilegiada y no excluyente hacia los más necesitados de formación y de estructura tecnológica. Bueno, ¿qué pasó? Cuando surge la Real, la Real surgió, diríamos, casi espontáneamente, a través de 2 o 3 que empezaron a decir, bueno, ¿cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos, cómo hacemos para estar realmente bien unos con otros enredados, digamos? Exacto. Y así entonces esto fue tejiéndose y fueron acercándose más y más personas. En un momento, unos u otros que querían ingresar a la red preguntaron, bueno, ¿cuáles son los objetivos, las metas, claro, el sustento, el ¿qué fundamento? se proponen ustedes con esta red? Exacto. Bueno, obviamente que la respuesta fue lo que la iglesia se propone, que es evangelizar. Claro. Pero no alcanzó esa respuesta.
Porque por más que uno diga sí, la real es la iglesia, o la iglesia se expresa en la real, no toda la iglesia está dentro de la real, ni toda la real de alguna manera Abarca todo la abarca misión toda de la iglesia, toda la misión. O sea, no se identifican Claro. así simplemente, ¿no? Sino que hay, bueno, una semejanza, ¿no? Sí, como de la parte al todo. Exactamente, y hay una semejanza de la real en lo que es la vida de la iglesia. La red eclesial es muchísimo mayor. Entonces, en un momento se pensó la necesidad de formular unos pilares en los que se asienta la real para que quienes quisieran conocer, como ustedes que están conociendo la real, dijeran, bueno, muy bien, esa red, Claro. con esa red yo sí tengo ganas de participar, porque no todo el mundo se une a las mismas redes. Hay redes a las cuales es mejor ni siquiera emparentarse, ¿no? Porque son redes que no llevan al bien. Entonces, uno de los pilares fundamentales lo acabas de leer, y es llegar a los últimos y a los más necesitados. Este es el primer pilar. ¿Por qué es el primero? ¿Por qué el primero? Por varias razones. A ver. Primera razón es cuando surge la real, todavía la internet y todo era incipiente. Claro. Era incipiente. Me estás hablando de los años... Y bueno, como lo contamos, creo que los primeros programas sobre la historia, ¿no? Antes de internet, Hace incluso. más de 20 de años. Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Muy pocas personas tenían acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Entonces empezó a pensarse que la real era algo elitista. Ah, mira. O sea, la red de informática, era solo para algunos. Claro. Para los ricos o para los que tienen acceso. Tienen acceso. Gracias a Dios la historia nos mostró que hoy celulares tiene todo el mundo. Entonces es muy fácil acceder hoy a la conectividad. Pero en aquel momento no se sabía eso. Claro. Entonces cuando surge la red, cuando surge la RIAN, uno de los principios que se puso como base es no va a ser una red de élite. Claro, perfecto. Va a ser una red que se pueda extender lo más posible. Y además tratar de ayudar y facilitar a los que no tienen manera de conectarse, comunicarse o tecnología, apoyar. Incluso la red dijo, bueno, vamos a llegar a los últimos. Y entonces, bueno, hay anécdotas que ejemplifican este criterio de acción. Sí. Cuando se quiso llegar a Cuba, Cuba es un lugar donde la comunicación y la conectividad es dificultosa, digamos, porque no, por las leyes y bueno, por los servicios que se prestan ahí, las empresas que prestan los servicios y el Estado, bueno, hay la falta de libertad, una cierta conflictividad que no permite la iglesia tampoco la aceptan demasiado. Exactamente, entonces hay una cierta conflictividad que no permite que todo el mundo tenga acceso. Bueno, entonces, por supuesto que se hicieron los vínculos y los lazos con toda la gente de informática y de internet, o de gente que estaba intentando participar de la red. Y bueno, ellos mismos inventaron unos sistemas como caseros de intranet. Mirá. Y han quedado siempre dentro de esos ejemplos en los cuales si uno quiere, se puede llegar a todos, ¿no? Muy bueno. Así que el primer principio, llegar a los últimos. Y continuemos, porque dice que este valor se apoya en la dignidad de la persona, que es única, irrepetible e irreemplazable, y que de su originalidad tiene mucho por ofrecer a la mesa común que la RIAL favorece y promueve. Exactamente. Entonces, un valor que deviene del otro, porque estos valores no son valores solamente como cuestiones fundamentales de decir, bueno, estos son los principios, sino que son principios de acción. Claro. Son principios prácticos. Querer llegar a los últimos es en sí mismo un valor muy importante, pero además también es muy movilizador. Claro. Te pone en acción. O sea, hubo que pensar de qué manera la red no quedaba encerrada y atrapada en 3 o 4. El otro se llama el de la mesa común, ¿no? O sea, al pensar que no es querés excluir a nadie, que no hay excluidos, sino que todos se incluyen, hay un lugar digital, un espacio digital, que es la mesa común. Bien. Todos, ese es un principio que dice así, reza de esta manera. A ver. Todos ponemos en la medida de nuestras posibilidades y retiramos en la medida de nuestras necesidades. Muy bien. Y el equilibrio se da. Compartimos. Yo descubrí, tengo, te ofrezco y también aprovecho lo que vos has descubierto, lo que vos nos ofreces. Exactamente, todos por ser personas somos diferentes, cada persona tiene su riqueza, su dignidad, tiene su especificidad, tiene su historia, su búsqueda, su aporte. Y te pregunto, viene una persona, por ejemplo yo, que yo no estoy en la RIAL, digo,
todo esto realmente me interesa. Yo tengo también un proyecto de evangelización por internet, una escuela para catequistas. Bueno, ¿y yo cómo me vinculo? Entro en la página, escribo al contacto, digo, bueno, acá estoy. ¿Cómo uno puede vincularse con la red? Bueno, hay varios caminos de vinculación, ¿no? En primer lugar, la red es una red capilar, o sea que va a contemplar tu posibilidad y tu emprendimiento, porque lo que intenta la red es cubrir de la mejor manera y de la mayor manera todos los espacios. O sea, uno se presenta. Uno se presenta, exactamente. Uno se presenta a través de un correo electrónico y que lo envía a la red, al contacto de la red, o si no, participa de algunos eventos presenciales que hay, ya sea en la RIAL de tu país, sí, ya sea en la RIAL internacional. Porque cada país organiza también una red nacional, claro, que también tiene estos mismos principios, claro, y que tiene esta misma operatividad. Generalmente el equipo, digamos, de animación en un país está constituido por las personas que trabajan en la Comisión Episcopal de Comunicaciones. Y cada país, cada conferencia episcopal tiene un responsable de prensa, un vocero, tiene alguna persona que se ocupa de la parte de comunicación del episcopado. Esa es la persona que te hace el enlace con la red, ¿no? También otros, pero digo, ese es el más fácil y más seguro, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, tercer principio, ecuación necesidad-servicio. O sea, que el servicio está acorde a las necesidades y que se puede enunciar de esta manera. La RIAL surge y se implementa según las auténticas necesidades de una comunidad, proponiendo soluciones. Los agentes pastorales relacionados con la RIAL contribuyen a responder a esas necesidades, acogiendo las capacidades humanas y tecnológicas, fortalezas y potencialidades de cada comunidad. Cuando surge la RIAL se pensó en hacer algo que sea útil. El principio es bien práctico. Bien. Es un valor, pero es un principio bien práctico. No hagamos nada que no sea necesario. Claro, exactamente. Porque a veces se generan estructuras. Bueno, vamos a organizar la estructura de evangelización, vamos a organizar... Entonces empiezan a organizar la oficina, de la oficina, de la oficina, de la oficina, de la oficina, y todas estas estructuras están unas superpuestas con las otras, es un presupuesto enorme, y después no cumplen la misión que tienen. La RIAL no tiene prácticamente oficinas. Claro. La RIAL es la red. Claro. En sí misma. Entonces tampoco tiene un presupuesto altísimo, tampoco tiene jerarcas que es necesario sostener con salarios, sino que con la contribución y la colaboración de todos, y este principio de no hagamos nada que no sea útil a los fines de la iglesia, útil a los fines de la red, ¿no? Bueno, y el cuarto pilar es el traje a medida. La RIAL busca hacer esa suerte de discernimiento tecnológico, aplicando el principio de subsidiariedad. Y también nos dice que los agentes pastorales relacionados con la RIAL se mantienen actualizados en materia de tecnología para armonizar lo mejor posible las posibilidades reales de la comunidad con las respuestas que la tecnología ofrece. Miren, gracias a Dios se ha sumado muchísima gente con muchos saberes tecnológicos, porque también está esto, ¿no? La gran riqueza de la RIAL, de la red, son las personas. Sí. Las personas que animan proyectos y las personas que se han sumado. Y en esto, bueno, hay muchísimos laicos, ingenieros y expertos en tecnologías que dan su saber. Entonces, vos los consultás y te dicen, no, esto no te conviene porque no te conviene. O sea, te van haciendo un traje a medida. O sea, es como un asesoramiento. Y esto también va de la mano del principio anterior, de ecuación necesidad-servicio. Claro. No generemos nada que no sea conveniente, no generemos estructuras que no presten ningún servicio, no hagamos nada que sea inadecuado, porque la inadecuación a veces es un costo extremo sobre cosas que no tienen la utilidad que se necesita. Pero para eso tenés que tener un saber tecnológico, ¿no? Pero esos servicios son gratuitos. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo estoy empezando, por ejemplo, con una radio en la parroquia, tengo pocos recursos. Uno se puede dirigir, por ejemplo, a algunos expertos de la RIA o a la red para pedir asesoramiento, orientación, capacitación. Exacto. Justamente en el tema de las radios, hay una red de radios dentro de la red de informática. Hay otra red interna, digamos. Sí. Como también está la red UNID, que es una red de investigadores. Entonces, dentro de la misma red
va viendo otras redes que también cumplen con estos mismos fines y objetivos y que a su vez, bueno, son subsidiarias, ¿no es cierto?, y ayudan y contribuyen a que los principios se mantengan vivos. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, pasemos entonces a las 3 perspectivas para los pilares de la Rial. El primero es la tecnología, la segunda el cultural y el misionero. Entonces comenzamos diciendo que la Rial está vinculada por perspectivas que no pueden separarse una de otras. La primera es la perspectiva tecnológica. ¿Para qué? Para dar solución a las necesidades humanas y pastorales concretas. Esta tecnología es vista como oportunidad para poder llegar hasta los lugares más remotos. Una palabrita, yo siempre cuando hago los comentarios lo hago desde la historia. Claro. O sea, yo si querés, hay cosas que están formuladas en estos principios, claro, o en estas oraciones, pero yo te conozco cómo se llegó a la formulación de claro, este principio. Esto fue así. En el primer momento, tecnológicamente, era muy rudimentario. Y entonces los que primero se sumaron a la red eran gente que venía, se dice, ¿no?, del palo de lo tecnológico. Claro. Eran cristianos comprometidos, eran creyentes, eran personas de fe, eran personas que tenían realmente una fe, que tienen una fe en Jesucristo muy fuerte. Pero eran gente que se dedicaba en su vida profesional a aspectos técnicos. Y ellos fueron los primeros, históricamente, claro, que pudieron conectar, ¿no?, esa imagen de dos cablecitos, una terminal y un cable que se conectan y como que dan vida, ¿no? Ellos fueron, entonces el aspecto tecnológico en los primeros años de la Rial era como muy importante. Claro. Y parecía que la Rial se agotaba en lo tecnológico porque construir la herramienta al principio claro, llevó energía, llevó tiempo, llevó fuerza, llevó, bueno, y los técnicos estaban siempre adelante explicándonos claro, a los otros claro, cómo se hacía. Claro. Y además, sobre todo, justamente una tecnología incipiente en muchos temas, ¿no? Bueno, la segunda es lo cultural, ¿no? Evidentemente no bastan los medios de comunicación, sino existe una cultura comunicativa, y por eso es necesario formar para motivar el ejercicio de comunicar hacia adentro y hacia afuera de las instituciones y comunidades eclesiales. Entonces surgió un segundo grupo, que eran los contenidistas. A los técnicos, ¿viste? Claro. Sí. Una cosa es la herramienta y otra cosa es... Pero además esto que yo te cuento como una historia, si vos lo mirás, pasa en todos lados. Claro, sí, la lógica. Esto yo estoy contando cómo después se escribe como un principio, pero en realidad fue así. Los técnicos te decían lo que tenías que hacer. Claro. Pero llegó un momento en que los técnicos se agotó su decir. Ya habían conectado, ya funcionaba todo. Bueno, ¿qué le faltaba a los técnicos? El contenido. Y por eso, hoy en Internet podríamos decir de una manera así un poco básica que los fierros sobran, lo que falta son verdaderos contenidos, ¿no? Porque hoy efectivamente una cámara digital, un grabador, incluso tener un canal de televisión en Internet o una radio es algo que es más o menos accesible a mucha gente. Lo que sí es importante es que realmente uno pueda ofrecer algo que sirva, que sume, ¿no? Porque si no pasa lo que pasa en muchos sitios de Internet, que son repeticiones de otros, y está exactamente lo mismo en un lugar y en otro. Siempre el problema fue cómo comunicar, bueno, también es qué comunicar. Claro. Digo, ¿cómo comunicar? Bueno, de última, siempre va a haber gente que te va dando las herramientas para que puedas hacer la transmisión. Pero qué comunicar es muy importante, porque en realidad lo que va a impactar en la persona que está del otro lado de la comunicación, claro, es lo que le vas a decir. Y en este caso nosotros tenemos como contenidos de la Rial a Jesucristo. Jesús mismo es el gran contenido a comunicar, ¿no? A través de la iglesia y a través de un medio digital, en una cultura digital, bueno, etcétera, todo lo que venimos hablando. Exactamente. Pero este grupo, el grupo de los contenidistas, que además capacita gente, porque ahí dentro de la Rial hay como cursos de capacitación, ayuda, ¿no?, a que muchas personas que quieran tengan grandes valores en su capacidad comunicativa, claro, y bueno, puedan encontrar en la Rial que esos contenidos se viabilizan y se... Qué bueno. Bueno, como no puede ser de otra manera, la Rial es misionera, porque efectivamente busca contribuir a que la Iglesia pueda pescar fuera de la pecera, evangelizar, ser fermento en la masa, dialogar
con el que piensa diferente a través de un tono intercultural, interreligioso, propositivo. En esto, el Evangelii Gaudium del Papa Francisco este texto se escribió antes del Papa Francisco, pero al Papa Francisco se le presentó, por supuesto, todos estos documentos, claro, ¿no? Y él, bueno, también supo descubrir en esto realmente una consonancia, ¿no? Como que el Espíritu sopla por acá. Exactamente. Y la dimensión misionera de la Iglesia, porque antes se decía, está la Iglesia y enviaba la misión. Entonces los misioneros, ¿qué hacían? Era un grupo de personas. ¿Cómo te lo imaginabas al misionero? Era un hombre con una barba, a veces con un cayado, que iba misionando por los lugares inhóspitos. Tal cual. Hoy no es solamente un misionero, sino toda la Iglesia tiene que tener una actitud y una dimensión misionera. No podemos pensar ni tu parroquia, ni una diócesis, ni un colegio que no tenga esa actitud permanente de salir a buscar, de salir a llevar el mensaje de Cristo. Como diría el Papa Francisco, no puede ser autorreferencial, encerrada en sí misma, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de los tejedores de redes? Bueno, la RIAL se integra orgánicamente en la pastoral de la comunicación, lo hemos dicho, y la particularidad de la gente RIAL es su calidad de discípulo misionero en la cultura digital. O sea, personas de corazón, profundamente eclesial, estrategas de tecnología para la Iglesia, y su visión de red evita el aislamiento comunicativo entre sus miembros. Es un modo de ser, va a decir el texto, ¿no? Ser tejedores de redes. Hay una imagen que tenemos que es una red y alguien como reparando la red, ¿no? Cuidando. Sí. Viste que cuando Jesús va caminando a las orillas del lago de Genesaret, primero se encuentra dos pescadores que estaban reparando sus redes, estaban tejiendo sus redes, y les dice, bueno, yo los haré pescadores de hombres. Bueno, esa misma imagen es la imagen que de aquí queremos presentar a la hora de hablar de tejedores de redes. Bueno. Tejer redes significa fundamentalmente abrirse a otros que quieran contactarse y armar nodos o núcleos, ¿no es cierto?, donde a través de eso se nuclean con otras redes. Bueno. Y esto es una red de redes. Y bueno, cuando vos ingresás a la RIAL, también tenés que tener claro los principios y las actitudes. Cote, se nos fue el tiempo. Les vamos a anunciar que el próximo programa comenzamos con el capítulo 2, vamos al comité de la RIAL, pero nos tenemos que despedir. Si vos querés hacer la despedida, Cote, hasta el próximo programa. Bueno, yo sinceramente te agradezco a vos, Juan, ese trabajo que haces, que es de presentar cada uno de los temas con tanta nitidez y tanta claridad. Gracias. Y yo sobre ellos poder hacer un breve comentario. Creo que además la RIAL, por ser una red informática de la Iglesia, necesita de la oración de todos para poder seguir siempre con su misión y no decaer. Porque la RIAL, como todas las redes, también se le puede hacer un agujero, ¿no? Tal cual. Y si no hay tejedores de redes, por ese agujero podemos llegar a perder esa pesca milagrosa de los 153 peces. Hasta luego y hasta la próxima semana.